Romanos capítulo 6. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? ¿Debemos seguir pecando para tener aún más gracia? Por supuesto que no, pues si estamos muertos al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en pecado? ¿No saben que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte? A través del bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por medio de la gloria del Padre, nosotros también podamos vivir una vida nueva, si hemos sido hechos uno con Él, al morir como Él murió. Entonces seremos levantados como Él también. Sabemos que nuestro antiguo ser fue crucificado con Él para deshacernos del cuerpo muerto del pecado, a fin de que ya no pudiéramos ser más esclavos del pecado. Todo el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y como morimos con Cristo, tenemos la confianza de que también viviremos con Él, porque sabemos que si Cristo ha sido levantado de los muertos, no morirá más, porque la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez y por todos, pero ahora vive y vive para Dios. De esta misma manera, ustedes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios, por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle sus cuerpos mortales. No se rindan ante sus tentaciones. Y no usen ninguna parte de su cuerpo como herramientas de pecado para el mal. Por el contrario, conságrense a Dios como quienes han sido traídos de vuelta a la vida, y usen todas las partes de su cuerpo como herramientas para hacer el bien para todos. El pecado no gobernará sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por supuesto que no. ¿No se dan cuenta de que si ustedes se someten a alguien y obedecen sus órdenes, entonces son esclavos de aquel a quien obedecen? Si ustedes son esclavos del pecado, el resultado es muerte. Si obedecen a Dios, el resultado es que serán justificados delante de Él. Gracias a Dios, porque, aunque una vez ustedes eran esclavos del pecado, escogieron de todo corazón seguir la verdad que aprendieron acerca de Dios. Ahora que han sido liberados del pecado, se han convertido en esclavos de hacer lo recto. Hago uso de este ejemplo cotidiano porque su forma humana de pensar es limitada. Así como una vez ustedes mismos se hicieron esclavos de la inmoralidad, ahora deben volverse esclavos de lo que es puro y recto. Cuando eran esclavos del pecado, no se les exigía que hicieran lo recto. Pero, ¿cuáles eran los resultados de ese entonces? ¿No se avergüenzan de las cosas que hicieron? Eran cosas que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, los resultados serán una vida pura y al final vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo 6 de Romanos nos habla del proceso
de morir al pecado. La primera idea del bautismo es un símbolo de muerte y de nacimiento espiritual. El verso 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa la muerte, pero en este caso la muerte espiritual de la vieja naturaleza. Cuando somos sumergidos al agua, simboliza una sepultura, significa enterrar, morir y enterrar a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a esa persona pecadora. Y al salir, pues simboliza la resurrección para un nuevo tipo de vida, una nueva criatura. Esto no quiere decir que cuando uno es bautizado está prohibido de pecar, sino que entrará en un proceso en el que poco a poco irá creciendo en Jesús, a veces con caídas, claro, pero poco a poco irá desarrollando el carácter de Cristo. Ese proceso se llama santificación, que vamos a verlo más adelante. La segunda idea. El cristiano participa de la vida juntamente a Jesús. El verso 4 también menciona, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Luego del bautismo somos nuevas criaturas. Recibimos el don del Espíritu Santo y luego andamos en Cristo. El verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Empiezas a vivir con Jesús. Él es tu nuevo compañero. Él anda junto contigo. Él busca que tú crezcas, que tú seas similar en carácter con Él. Y ese proceso puede ser doloroso, pero con Cristo nada, nada es imposible porque Él te acompaña, te da las fuerzas necesarias para continuar. La tercera idea, dejemos de servir al pecado. El verso 12 menciona, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, los apetitos de la carne, del pecado. Cuando tenemos hábitos que no son adecuados, que destruyen nuestra vida, nuestra salud, nuestro intelecto, nuestra moral, no es buena. Entonces debemos de dejar de vivir aquella vida antigua y vivir una nueva vida juntamente con Cristo. Él lo hace posible. A veces de repente encontrarás en este proceso pasos difíciles, es decir, hábitos tan fuertes que no son fáciles de dejar. Allí es donde debes de clamar al Señor y decirle, Señor, necesito tu ayuda, yo no puedo, nunca podré sobrevivir a este cuerpo de muerte, como decía Pablo, miserable cuerpo de muerte. ¿Quién me puede liberar de él? Cristo puede liberarte. Cristo puede lograr que tú dejes de servir al pecado, sino únicamente lo sirvas a Él. La siguiente idea. O somos del pecado o somos de la obediencia. El verso 14 dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora que estamos bajo la gracia, y ya no estamos bajo la ley, y no por eso dejamos de obedecer la ley, sino que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos obedientes.
El verso número 16 dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Solamente tenemos dos caminos, amigo querido. Solamente hay dos decisiones. No hay término medio en esta vida. O somos de Dios o no lo somos. O somos sus amigos o somos sus enemigos. O nos salvamos o nos perdemos. No hay término medio. Entonces, con la ayuda del Señor, dejamos de servir al pecado, cambiamos nuestros hábitos de vida, cambiamos nuestra rutina de vida. Tal vez encontraremos cosas que no le agradan al Señor Jesús y tendremos que eliminar con dolor, hasta que un día ya no sintamos dolor por abandonar el pecado. Cristo lo hará. Ahora obedecemos al Señor Jesús, somos de la obediencia. Y de la misma manera, nos puede resultar bien difícil obedecer a hábitos nuevos, correctos, que antes no nos agradaban. Cristo hace este milagro en el corazón. Él dice, les daré un corazón de carne y retiraré de ustedes el corazón de piedra, para que anden en mis mandamientos. No eres tú, no soy yo el que tiene poder para obedecer en los mandamientos, sino Cristo coloca eso en el corazón. La siguiente idea, la santificación es un proceso diario. El verso número 22 dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora volvemos a este término de la santificación. Es un proceso donde caminamos diariamente con Jesús, donde a veces tenemos pequeñas heridas, porque no queremos abandonar nuestros malos hábitos. Pero si no dejas de orar, de estudiar la palabra, de testificar, de compartir a Cristo, poco a poco irás creciendo. Tal vez ahora no notes todo de un solo momento, pero sientes que es difícil el camino, pero que estás creciendo. Sigue adelante. Ese proceso se llama santificación, que nos conduce a la glorificación. Y esto sucede cuando Cristo venga por segunda vez. Y esto mortal será revestido de inmortalidad, y esto corruptible de incorrupción, como dice Pablo. Pero mientras estemos en esta vida, por fe creemos en Cristo, y Él nos va transformando, más semejante a Él, más cerca de Él, más nos agradarán las cosas de Cristo. La última idea es de que el regalo de Dios es la vida eterna. El último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, solamente queda la muerte. Nosotros pagamos por nuestro pecado. Pero cuando aceptamos al Señor Jesús, la vida eterna nos pertenece, no por derecho, sino por gracia. Y es la mejor dádiva que podemos recibir. Vida eterna. ¿Qué harás con la vida eterna que el Señor te ofrece? Algunos dicen, no, vivir eternamente es mucho, es tedioso. Claro que es tedioso, hasta aburrido vivir eternamente con esta clase de vida que tenemos acá. Pero Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón humano. La vida eterna es muchísimas veces más hermoso
e infinitamente bueno de lo que conocemos acá. Acá solamente tenemos un reflejo pálido, sombrío de lo que podría ser la vida eterna. Será mucho mejor que el jardín del Edén que tuvo Adán y Eva. Entonces valdrá la pena vivir eternamente. Celebrarás muchos cumpleaños, estudiarás todas las ciencias, conocerás toda la creación, descubrirás nuevas cosas a través de las edades eternas y muchísimas cosas más. Dios ha preparado para ti vida eterna, donde disfrutarás para siempre con el Señor. Por eso la aplicación a la vida de hoy es: busquemos el bautismo. Si aún no has sido bautizado, busca ser bautizado, busca una iglesia y sé bautizado por inmersión, como la Biblia ordena. Y luego vive junto a Cristo el proceso de la santificación, que, como explicamos, es un proceso diario de crecer en Cristo permanentemente para llegar a ser más semejantes a Él. Hoy, el día de hoy, sé bautizado por el Espíritu Santo, porque también somos bautizados diariamente con el poder del Espíritu Santo. Vive con Cristo, anda con Cristo, camina con Cristo. Si te equivocas, levántate nuevamente juntamente con Cristo. Te vas a parecer más hacia Él. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Padre amado, enséñanos a caminar juntamente contigo en este proceso de la santificación hasta que seamos plenamente similares a ti en carácter. Por favor, Padre, realiza este milagro en nosotros. Conviértenos en hijos tuyos. También te pido ahora por mis amigos que escuchan en este momento. Algunos de ellos de repente están sufriendo dificultades, angustias, dolores, ya sea por el enemigo, ya sea por nuestras consecuencias o por el pecado mismo. Ayúdalos, Señor. Dales una mano amiga, una mano poderosa que es tu mano. Gracias por tu palabra y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.